Flujo real y flujo monetario dentro del componente del flujo circular de la renta nos orienta un poco a analizar la dinámica que tiene el mercado en lo que hace a las funciones propiamente hablando de oferta, demanda en los diferentes mercados. Vamos a tocar dos mercados: el mercado de los bienes y servicios y el mercado de los recursos para la producción. Y vamos a analizar a dos de los tres agentes de la actividad económica. Sabemos que el Estado es uno de ellos, pero el Estado cumple más bien una función de regulador. Entonces, estamos analizando la parte microeconómica, lo vamos a dejar afuera todavía y vamos a analizar a la unidad familiar, o sea, nosotros como personas, individuos, trabajadores, consumidores, ¿cierto? Y la unidad de producción, que son las empresas, también cooperativas, que lo que hacen es producir y ofertar especialmente. Y también demandan obreros, demandan recursos. Entonces, esto un poquito es lo que vamos a ir analizando. Primeramente, ¿qué entendemos por flujo circular de la renta? El ingreso tiene una manera bastante interesante de moverse en forma circular en función un poco a las manecillas del reloj. Es decir, se mueve dentro del mercado desde las empresas, pasando por el mercado de recursos, cobran allí las familias, los salarios, intereses por un capital, y las familias generalmente compran bienes, servicios que otra vez va a la empresa. Es decir, hay una suerte de circularidad a nivel de flujo monetario o de ingreso, ¿verdad? Pero ¿por qué se paga y por qué se cobra? Se paga y se cobra por servicios o bienes ofrecidos y brindados, y también por recursos suministrados. Es decir, si yo trabajo, no es que trabajo gratis y después me pagan un sueldo. El arte de yo trabajar, yo ofrecí mis servicios como contador, como docente, como gerente, y después, lógicamente, mi trabajo hace que la empresa produzca, pero después, a fin de mes, yo cobro un salario. Eso ya es la parte de flujo monetario. O sea, la parte de flujo real es esa acción que yo hago, y la parte del flujo monetario es esa contribución económica puntualmente, ¿verdad? Partimos de la base de dos mercados: mercado de recursos y mercado de bienes y servicios, ¿cierto? En este mercado de recursos interactúa, aquí lo voy mostrando, el mercado de recursos interactúa todo lo que es eh, trabajo o mano de obra, capital, tecnología, recursos naturales, todo eso interactúa dentro del mercado de recursos. Y en el mercado de bienes y servicios, todo lo que consumimos: yogur, gaseosas, empanadas, verduras, etcétera, ¿verdad? ¿Qué hace la unidad familiar que la tenemos aquí? La unidad familiar en el mercado de recursos, dentro del flujo real, partimos de esta base, lo que hace es ofrecer sus recursos. Es decir, yo, Juan Pérez, quiero trabajar, yo necesito trabajar, entonces oferto mis currículum y oferto mi disponibilidad de tiempo y mis conocimientos dentro de este mercado de recursos, donde las empresas cumplen una suerte de función de demandar recursos. O sea, la empresa publica en el periódico, en LinkedIn, por ejemplo: necesitamos tantos vendedores, tantos administradores, gerentes, necesitamos llenar estas vacancias para producir. Entonces hay una suerte de intercambio de recursos. Incluso cuando hablamos de capitales, el individuo, la unidad familiar, lo que hace es ofertar su capital, coloca acciones, pone dinero, abre una cuenta de ahorro a plazo fijo, coloca dinero, ¿sí? ¿Y quién demanda? Bancos, financieras, cooperativas, que hacen después trabajar. Es a modo de ejemplo, ¿verdad? ¿Qué ocurre aquí en la unidad de producción? ¿Qué hace con todos estos recursos? Lo vuelve a ofertar, pero oferta en este caso en el mercado de bienes y servicios. O sea, con los recursos que dispone, lo que hace es producir bienes y servicios, los oferta dentro de este mercado, ¿sí? ¿Y quién necesita o demanda para subsistir los bienes y servicios? ¿Quién demanda? Son las familias o unidades familiares. Ciertamente, al final, el flujo real, que es la parte de la derecha negra,
es lo que ocurre físicamente en estos dos mercados, sin todavía hablar de transacción monetaria. Ahora, lo que está en el medio es el flujo monetario. Lo que está en los costados es el flujo real, se mueve en contra de la manecilla del reloj, y en el monetario se mueve a favor de la manecilla del reloj. Por los recursos que recibió la empresa, la mano de obra, el capital, por esos recursos, esto es todo gratis. Los recursos no son gratis, ni la tierra siquiera. Por los recursos, las empresas tienen que pagar un concepto. Pagan un salario por la mano de obra recibida, pagan unos intereses por el capital recibido, pagan una renta por la tierra que recibieron, unos honorarios por la capacidad intelectual, y por eso se insiste con siempre estudiar para poder generar mayores ingresos y poder eventualmente obtener mejor renta fundamentalmente, ¿verdad? A modo de ejemplo, las cooperativas, el socio aporta un capital, tiene un aporte acumulado, y también utiliza servicios, recibe finalmente unos excedentes al final del ejercicio, que la empresa cooperativa le paga a la familia, que son los socios, en este caso, de la cooperativa. Es a modo de ejemplo, ¿verdad? En el flujo monetario, entonces, estamos hablando de los pagos y los cobros. Y en el flujo real solo analizamos la oferta y la demanda, no los pagos y los cobros. Eso para tener bien en cuenta, ¿verdad? ¿Qué ocurre en el mercado de bienes y servicios? Ciertamente la familia cobró su salario y después se va al supermercado o a las tiendas y paga por los bienes y servicios que fueron suministrados en el flujo real. En el flujo monetario, yo como consumidor pago por todo lo que compro, ¿sí? Y la empresa finalmente termina cobrando por esto que ofertó en el mercado de bienes y servicios. O sea, esa es la famosa cadena de pago que naturalmente tenemos que siempre analizarla y siempre comprenderla en gran medida, ¿verdad? Quiero brevemente entonces con ustedes trabajar un poquito dentro de este gráfico para que quede un poquito más claro cómo construir esta curva este flujo circular de la renta, ¿verdad? Acá tenemos, voy a hacer en círculo, perdón por el trazado, se divide en 4, ¿sí? Esta parte del flujo real, ¿sí? Voy haciendo siempre, me gusta hacer primero la estructura. Y esta es la parte, todo esto del flujo real todavía, ¿verdad? Aquí no analizamos nada de transacciones. Y esta es la parte del flujo monetario. Esta es toda la parte del flujo monetario. Fíjense que va en función a la manecilla del reloj. El otro en contra. Al momento de poder analizar. Entonces aquí tenemos acá tenemos a las familias, voy a poner las familias. Acá tenemos a mercado de recursos. Acá tenemos a las unidades de producción. Y acá le tenemos a el mercado de bienes y servicios. Mercado de bienes y servicios, recursos y familia. Lo que está en el costado, todo esto es el flujo real.
Y lo que está en el medio, todo esto es flujo monetario. Entonces, ¿cuáles son las funciones? Las familias que hacen dentro del mercado de recursos para las empresas, unidades de producción, acá le voy a poner la palabra empresas, que son unidades de producción. Las empresas o unidades empresariales también le podemos llamar. ¿Qué hacen las familias dentro del mercado de recursos? Cumplen la función de ofertar. Entonces, voy a colocar acá oferta. ¿Qué hacen? Claro, estamos hablando de las familias, ofrecen su trabajo. En este mercado las familias ofrecen su capital, son recursos. La familia ofrece su conocimiento. Es nuestro conocimiento, es nuestro el tiempo, es nuestro el esfuerzo. A no confundir. Me voy a buscar trabajo, demando trabajo. No, somos nosotros los que estamos ofertando para eventualmente lo que demandamos es un empleo, que es diferente a trabajo, ¿verdad? El empleo es el puesto laboral. Queremos un puesto laboral. Ahora, el trabajo es un verbo, es una acción. Entonces, por eso siempre ofertamos. Las familias ofertan recursos. Los accionistas son familias, ofrecen su capital. Y aquí se cumple la función de demanda, ¿verdad? Se ofrece, se demanda. ¿Por qué las empresas demandan recursos? Las empresas demandan recursos para producir esto, los bienes y servicios, ¿cierto? ¿Y qué hacen finalmente? Producen bienes y servicios y los gigantes ofertan, ¿verdad? Cumple la función de oferta. ¿A quién lo ofrece? A las familias. Ofrece los recursos a la familia. Entonces las familias lo que hacen es, para subsistir, consumir, vestirse, demandan los bienes y servicios. Es decir, las familias ofertan recursos, las empresas demandan recursos. Las empresas ofertan bienes y servicios, las familias demandan bienes y servicios. Ahora bien, ¿y qué ocurre en el flujo monetario? Por los recursos que la empresa recibió, hay un pago. La empresa paga y las familias cobran. ¿Sí? Paga un salario, cobra el salario. Paga unos intereses por el plazo fijo y cobra los intereses del plazo fijo. Paga utilidades o excedentes a sus asociados, entonces cobra la familia. Paga utilidades del ejercicio accionistas, la familia cobra, ¿cierto? Ahora, la familia, ¿qué hace con este dinero? Paga por los bienes y servicios que aquí retiró o que demandó. Paga por eso, no es gratis. Y las empresas cobran los gigantes por este dinero. Es decir, fíjense cómo funciona el flujo monetario. Se gira en función a la misma manecilla del reloj y el flujo real en contra de la manecilla del reloj. Este es el flujo circular del ingreso o renta. Básicamente que explica un poco el funcionamiento general de la economía y que en particular cada uno de nosotros se encuentra dentro de algún componente en ese aspecto. Ejemplo, ustedes son en este momento alumnos, ¿verdad? Entonces están demandando un servicio de la universidad. Y yo como docente estoy ofertando un recurso que son mis conocimientos y mi tiempo a la universidad. Acá está la universidad, ¿verdad? Demanda docentes y ofrece el servicio a sus alumnos. Ejemplo, dentro de lo que estamos hoy desarrollando. Si estamos hablando de una empresa de finanzas, vamos a suponer que estamos hablando de un banco. ¿Y el banco qué hace? También demanda empleados, demanda agentes de crédito, analistas, y las personas, los individuos, lo que hacen es ofertar su currículum. Demandan esos empleados y después, ¿qué hacen las empresas? Con todos esos empleados, con toda la tecnología, lo que hacen es ofrecer servicios, ofrecen créditos, ofrecen ahorros, todos los tipos de servicios que finalmente las familias demandan.
Es decir, los consumidores estamos acá, me voy a solicitar un crédito, demando un servicio, me voy a modo de ejemplo, ¿verdad? Ahora, todo esto es gratis, el flujo real es gratis, hasta ahora no hablamos de dinero, pero nunca es gratis. Después se analiza el flujo monetario, donde aquí se analiza los pagos y los cobros. Es decir, las empresas pagan a las familias honorarios, intereses, excedentes, como ejemplo nada más. Las familias cobran diferentes conceptos. El contador cobra sus honorarios por realmente el trabajo que le dio la empresa, a modo de ejemplo, ¿verdad? Y las personas pagan y la empresa cobra por los bienes y servicios que han sido suministrados. Un poco el secreto o lo que ocurre realmente dentro de lo que es el flujo circular del ingreso, y que de por sí requiere de mucha concentración al momento de poder pasar a los ejemplos, ¿verdad? Finalmente, que es lo que, bueno, nos ayuda finalmente a interpretar correctamente el mercado.